Buenos días, sean bienvenidos a la primera capacitación sobre, en este caso estamos hablando del plan de actividades, gestionar proyectos de tecnologías de la información del programa Jóvenes Construyendo el Futuro dentro de la Secretaría de Turismo. El día de hoy vamos a hablar acerca eh, del primer punto para este plan de actividades. Mi nombre es Miguel Cortés, soy ingeniero en sistemas computacionales, maestro en administración pública e inteligencia artificial y doctor en políticas públicas. Tengo 12 años de experiencia dirigiendo unidades de tecnologías en el sector público y actualmente codirijo un proyecto del sector privado de prevención de riesgos para fintechs a través de tecnologías de la información. Bien, nuestro primer punto es sobre gestión de proyectos o project management. Me estoy basando en el PMBOK. En este caso, todo esto lo pueden encontrar directamente en guías, eh, digamos que están publicadas en internet, pero voy a tratar de resumirlo. Si me apoyan con sus micrófonos, por favor. Pero digo, si quieren participar, pueden abrirlos para preguntar. Bueno, como pueden ver, la gestión de proyectos o project management, como se le conoce actualmente, es una serie de perspectivas teóricas y prácticas que se aplican para administrar, diseñar y orientar los esfuerzos dentro de un proyecto corporativo, civil, tecnológico, que es lo que nos ocupa, o de cualquier índole de principio a fin. Este enfoque metódico se orienta a la estimación, administración y cumplimiento de los objetivos específicos, medibles, alcanzables y realistas para la realización de tareas dentro de una organización. Sus objetivos son claros: gestionar el arranque y evolución de los proyectos, administrar y resolver problemas que puedan suscitarse durante el proceso y facilitar las tareas de finalización y aprobación del proyecto. Según el PMI, Project Management Institute, que es una organización sobre gestión de proyectos, y el Guide of the Project Management Body of Knowledge, o PMBOK, existen 5 fases en la gestión de proyectos. Como pueden ver aquí, hay una fase de identificación del proyecto que se engloba como inicio, una fase de planificación del proyecto que se engloba como planificación, una fase de ejecución del proyecto, control y cierre. Entonces se pueden categorizar como inicio, planificación, ejecución, supervisión y cierre. Cuando se dividen los esfuerzos de gestión del proyecto en estas 5 fases, pues se puede estructurar y se puede simplificar el proceso, de tal forma que sean pasos lógicos y manejables para cada una de las áreas involucradas. En el caso del inicio del proyecto, la identificación del proyecto es la primera fase del ciclo de vida del proyecto. Aquí es donde se mide el valor y la viabilidad del proyecto. Los gerentes suelen utilizar 2 herramientas de evaluación para decidir si quieren o no llevar a cabo un proyecto. Por un lado, tenemos lo que es el plan de negocios, que es un documento que justifica la necesidad del proyecto e incluye una estimación de los beneficios financieros potenciales. Y por el otro lado, tenemos el estudio de viabilidad. Esta es una evaluación de las metas del proyecto, cronograma y costos para determinar si el proyecto debe ser ejecutado. Equilibra las necesidades del proyecto con los recursos disponibles para ver si perseguir el proyecto tiene sentido. Los equipos abandonan los proyectos propuestos que están etiquetados como no rentables o inviables. Sin embargo, los proyectos que pasan estas 2 pruebas pueden ser asignados a un equipo de proyecto o oficina de proyecto designada. Es importante que todos los proyectos tengan un líder que vaya pues destinando el recurso y los tiempos, que se le conoce como líder de proyecto o project manager. Entonces, este tipo de planteamiento del ciclo de vida del proyecto también digamos, se conecta con un perfil específico del administrador o el gerente del proyecto o el líder del proyecto. Adelante. Planificación. Una vez que el proyecto recibe la luz verde, que ya tiene una viabilidad, necesita un plan sólido para guiar al equipo, así como mantener a tiempo dentro del presupuesto. Un plan de proyecto bien redactado proporciona orientación para obtener recursos, obtener financiación y adquirir los materiales necesarios. Es importante resumir que cuando se tiene una organización que ya destina presupuesto año con año a ese tipo de proyectos, esta parte de adquirir la financiación, digamos que está solventada, pero en la mayoría de los casos un project manager presenta este plan a un inversionista. Y en ese sentido, pues es importante que el plan sea sólido, que se entienda que tiene rentabilidad y que es totalmente viable.
Por lo tanto, este plan proporciona al equipo dirección para producir productos de calidad, manejar el riesgo, crear aceptación, comunicar los beneficios a las partes interesadas y administrar los proveedores. El plan del proyecto también prepara a los equipos para los obstáculos que podrían encontrar durante el transcurso del proyecto y les ayuda a entender el costo, alcance y plazos del proyecto. Recuerden que para esto vamos a hablar más adelante, tenemos una serie de herramientas adicionales como pueden ser los diagramas de Gantt, o bueno, en este caso el cronograma, y algunas otras que nos proporciona, digamos, la metodología Lean. Durante la ejecución, en este caso, bueno, se entiende que la ejecución es como está, es la que está más representada en la gestión de proyecto, pero pues todo se llama gestión de proyecto, ¿no? Del principio a fin. Sin embargo, aquí muchas personas, digamos que relacionan la ejecución más con esto de gestionar el proyecto, o es para lo que requieren a su líder de proyectos. Pero básicamente estamos hablando de construir entregables que satisfagan al cliente, ahora sí que basándonos en el cronograma que ya tenemos implementado. Aquí los líderes de proyecto hacen que esto suceda al asignar recursos y mantener a los miembros del equipo enfocados en las tareas asignadas. La ejecución depende en gran medida de la fase de planificación. El trabajo y los esfuerzos del equipo durante la fase de ejecución se derivan del plan de proyecto. Esto es una digamos, consecuencia lógica del plan. La supervisión o seguimiento del proyecto es el control que se hace generalmente mientras se está ejecutando, se va viendo en qué fase ya vamos concluyendo, digamos. A medida que los equipos ejecutan su plan de proyecto, deben monitorear constantemente su propio progreso. Para garantizar las fechas de entrega de lo que se prometió, los equipos deben supervisar las tareas para prevenir el avance, o bueno, para prevenir que haya retrasos más bien. Eh, y bueno, esta vigilancia constante ayuda a mantener el proyecto en marcha y sin problemas. Y finalmente un cierre. Los equipos cierran un proyecto cuando entregan el producto terminado al cliente. Hay que comunicar la finalización a los interesados y liberar recursos para otros proyectos. Este paso vital en el ciclo de vida del proyecto permite al equipo evaluar y documentar el proyecto y avanzar en el siguiente, utilizando los errores y éxitos del proyecto anterior para construir procesos más fuertes, perdón, y equipos más exitosos. Generalmente, cuando llegamos a esta parte, lo obvio es hacer una evaluación, un assessment de cómo te fue y ahora sí que reimplementar todas las políticas que nos sirvieron. Ahora, tiene que ver mucho con el tipo de proyecto al que nos estamos enfrentando, pero existen distintas metodologías para gestionar estos proyectos. De la que más vamos a hablar en esta primera capacitación es sobre Lean. Sin embargo, digamos que tienes una subdivisión entre Deming o Six Sigma y Kanban. Y además de Lean tenemos Scrum y Agile, que es muy específica para proyectos de tecnologías. Lean y Scrum son para proyectos generales, y en este caso en particular, a lo que nos vamos a enfocar es a la metodología Lean. El tema de hoy es cómo aplicar Lean Startup y Lean Canvas y prepararnos para la certificación de White Belt de Lean Six Sigma. Esa certificación es gratuita y más adelante vamos a hablar de ella. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta capacitación? Conocer las bases de la metodología Lean, conceptos e historia, comprender la metodología Lean Startup para aplicar a un proyecto, conocer el lienzo Lean o Lean Canvas para aplicar a un proyecto emergente y conocer las bases del método Six Sigma como antecedente para la certificación de Lean Six Sigma White Belt Professional Certification. Entonces, ¿qué es la metodología Lean? La palabra Lean, si la traducen, es como inclinarse, pero hay otra acepción que es como eh, cuando hablan, digamos, de una carne, eh, lean es que la carne no tenga grasa. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que tú puedes comer carne, pero la grasa de la carne no te aporta, digamos, nutrientes. Si le quitas todo eso, solamente estás comiendo, digamos, la carne con los nutrientes al máximo, ¿no? Entonces, esta metodología es algo similar. Es como quitarle la grasa al proceso para que sea mucho más eficiente. Entonces, dice, la gestión de proyectos Lean es una metodología ágil que busca aumentar el valor para los clientes mediante la eliminación de los desperdicios de cada fase de un proyecto. Se trata de una filosofía de gestión empresarial que nace en los años 80 en Japón de la mano de Taiichi Ohno, que era un ingeniero de Toyota. En esencia, el objetivo de Lean es maximizar el valor y minimizar el desperdicio. En otras palabras, crear más valor para el cliente con menos recursos. Lean nació en la planta de producción, por lo que mucha gente le considera una técnica de fabricación, pero también se puede implementar para otro tipo de proyectos, no nada más para la fábrica, ¿vale? Esta parte es mucha teoría, es historia, no viene en la certificación White Belt,
los que digamos, voy a dar la liga para que descarguen esta presentación, pueden leerlo con más calma. Aquí relato todos los conceptos, bueno, todos los puntos por los cuales surge esta metodología, quiénes son sus principales referentes, pero en general está, digamos, enfocada en una forma de trabajar estadounidense que se llamaba Just in Time, o sea, JIT, y los japoneses digamos que la tropicalizan a Toyota y después se la llevan a otras empresas. Como, bueno, viene más o menos de General Motors, la usaba Toyota y finalmente se hacen como unos lineamientos para utilizarla con, eh, con, eh, con las otras herramientas, ¿no? Como pueden ser Kanban bueno, lo vamos a ir viendo más adelante también, ¿no? Entonces esto lo pueden, como digo, leer pues con más calma. Aquí está resumido. Hay muchísima literatura sobre cómo surge Lean en Internet. Aquí está más o menos resumido. Entonces nos vamos a la parte más práctica. ¿Cuáles son los 5 principios de Lean? Bueno, estos 5 puntos son cíclicos, ¿vale? El primero, si tuviéramos que ponerle un orden, sería definir el valor. Eh, el siguiente sería mapear un flujo de valor, luego crear ese flujo de valor, establecer un sistema pool y finalmente continuar mejorando, lo cual nos regresa otra vez al punto inicial. En el punto del sistema pool, establecer un sistema pool, ahí es donde vamos más a la metodología Just in Time de América, ¿vale? ¿Qué significa pool? Que solamente cuando tu cliente te pide, tú le entregues. Porque de otra forma tú estás produciendo y tienes que guardar un stock y eso te genera costos. Entonces, cuando tú vas produciendo y vas guardando, pues tienes que tener un almacén. En cambio, cuando tú te esperas a que el cliente te requiera, ya estás solamente produciendo lo que necesitas. Vamos entonces a definir cada uno de los puntos lo más rápido que se pueda para irnos a la parte práctica. El principio inicial esencial de la gestión de proyectos Lean es identificar el valor de tu producto. Para lograrlo debes conocer a las partes interesadas. A veces los entregables del proyecto serán para partes interesadas internas, mientras que en otros casos el destinatario será una parte interesada externa. A esas partes interesadas internas las identificamos como otras áreas dentro de la misma, lo que sea, ¿no? Institución, organización o la fábrica, lo que sea. Y sin embargo, tenemos una parte interesada externa, que es lo conocen aquí en el método Lean como buyer persona, ¿no? O sea, la persona que te compra, que es el cliente. Una vez que sepas para quién desarrollas tu proyecto, podrás determinar mejor cómo hacer que sea valioso. Por ejemplo, el valor de un producto para una parte interesada interna puede consistir en satisfacer alguna necesidad operativa interna. El valor de un producto para un cliente puede residir en resolver un problema del cliente o hacerle la vida más fácil. La cantidad que un cliente está dispuesto a pagar por un producto o servicio está directamente relacionada con cuánto lo valora, por lo que comprender el valor de un producto es el primer paso hacia la fijación de precios efectiva y la gestión lean, ¿vale? Entonces, pues digo que esta parte es como medular porque, pues, si tú no conoces tu producto, tampoco sabes qué es lo que te está resolviendo, o por lo contrario, o sea, al contrario, si no conoces a quién le vas a entregar el producto, no sabes cuál es su problema. Mapear el flujo de valor, esta es una herramienta. El mapa de flujo de valor es el principio que sigue en la gestión de proyectos Lean. Este mapa es una herramienta visual que incluye la diagramación del flujo de trabajo actual y del ideal desde la iniciación del proyecto hasta que termina. Este flujo de valor es la consecuencia completa de actividades involucradas en la entrega de un producto final con un valor acordado, y la asignación del flujo de valor significa usar técnicas de visualización como Kanban, diagramas de flujo o diagramas de espagueti para representar este flujo, que básicamente son como poner cuadritos con cada uno de los puntos que va generando tu cadena de producción o tu proyecto, y que los vayas conectando entre sí para que veas en dónde comienza la parte operativa y cómo va avanzando durante todo el proyecto o la fabricación, ¿no? Un diagrama de espaguetis es un excelente punto de partida porque documenta visualmente el flujo real del producto, papel, personas que en un lugar de trabajo o flujo de trabajo de un proyecto. Al comparar los flujos de trabajo, se pueden identificar los desperdicios de cada fase de la gestión del proyecto para maximizar la eficiencia. Y aquí es en donde el Lean se destaca, en encontrar estos desperdicios que están catalogados entre 7 y 8 dependiendo del autor. Aquí podemos ver los primeros 7, que es el sobreprocesamiento o trabajo innecesario, el inventario o material excedente,
el movimiento, que son demasiados pasos, los defectos, que son problemas de calidad, la transportación, que es ineficiencias en el transporte provocadas por el exceso de movimiento, las esperas, que es donde se pierde tiempo debido a los backlogs, o la sobreproducción, que es un exceso de producción literalmente. Entonces, aquí es en donde, en la parte de la historia, se habla acerca de tres conceptos, el moda, el muri y el moody. En este caso estamos hablando de muda, que son los desperdicios. Es una palabra en japonés que significa eso, desperdicios. Y nos define cada uno de estos, lo que son cada uno de estos puntos, como por ejemplo la sobreproducción, que aquí en estos puntos sí te los pregunta el White Belt Certification, sí te pregunta algunos de estos, entonces habría que pues nada más ponerle un poquito de atención a qué son. La sobreproducción son funciones innecesarias. El exceso de producción y de funciones de software innecesarias puede derivar en costos extra como los de mayor almacenamiento, materiales desperdiciados e inventarios inútiles. El inventario o el backlog mal gestionado. Los desperdicios del inventario, los de trabajos incompletos y el backlog mal gestionado, todos generan gastos innecesarios por el espacio de almacenamiento del inventario, gastos de transporte y costos extra destinados a realizar los trabajos. De movimiento, cambio de entre tareas. Los desperdicios por movimiento son el costo innecesario en que se incurre por los movimientos internos de personas o máquinas. Puede notarse en los procesos redundantes o en el exceso de aplicaciones. De hecho, los trabajadores del conocimiento en promedio cambian entre 10 aplicaciones hasta 25 veces por día, y el 27% manifiesta que al cambiar entre aplicaciones se pierden acciones y mensajes. Los defectos o deuda técnica. Los defectos pueden resultar en reparaciones costosas y en la pérdida de materiales. La deuda técnica puede generar una pérdida también valiosa de tiempo. Eh, bueno, esa se puede ver propiamente en el producto, pero los otros se tienen que gestionar a través del mismo líder de proyecto. El sobreprocesamiento o las herramientas caras. El exceso de procesos puede derivar en costos innecesarios como el de pagar por la actualización de algún producto que los usuarios no hayan pedido o no necesiten. Del mismo modo, el dinero que se gasta en herramientas caras pueden ser un desperdicio si esas herramientas no lo valen. Las esperas. La espera es el costo resultante de los retrasos en los cronogramas de los entregables de los productos finales. Y la transportación, que es el desperdicio de transporte, similar al de movimiento, pero se refiere al movimiento externo, como los traslados innecesarios de productos y materiales. Hasta ahí van los siete, digamos, principales o los siete que muchos autores determinan como los únicos siete desperdicios, pero hay uno extra que se puede identificar también, que son los equipos fragmentados, que pueden generar gastos o tiempos desperdiciados debido a la falta de comunicación, reuniones innecesarias y falta de solidez en la colaboración. Bueno, seguimos con, ya identificamos nuestro valor y ya identificamos nuestros desperdicios, ahora vamos a crear un flujo. Entonces se va a retrabajar en el plan de gestión de proyecto para que sea más eficiente. Se eliminan los desperdicios identificados en el paso 2 y en este caso, bueno, se tienen que desglosar todas las etapas del desarrollo del producto para ir quitando esos desperdicios. Un ejemplo muy claro es cuando en la fábrica tenemos una línea de producción, en el caso de un producto físico, y tenemos que mover el material desde un punto, como es el almacén, hasta nuestro primer paso de la producción. El, terminando, digamos, la línea de producción, la tienes que mover a otro almacén, entonces estás perdiendo tiempo y estás, digamos que teniendo dos lugares de almacenamiento que te están costando. Entonces ahí podemos implementar una solución, a lo mejor que la misma línea de producción tenga su propio almacenamiento o que no esté alejada para que no necesites un medio de transporte para llevarlo de un punto al otro. Entonces, bueno, esta parte en particular de crear el flujo es como la más, digamos, más basada en el principio de fabricación just in time. Y luego, otra vez con esta filosofía de just in time, establecemos un sistema pool. La diferencia, digamos, con el enfoque tradicional, que era el enfoque push, era que tú tratabas, bueno, aquí dice, los objetivos de producción se definen en función de un cronograma y una cuota de producción determinados internamente. Entonces, yo pongo que a la fecha tal tengo que tener tanto producto. Sin embargo, si en esa fecha no se ha vendido, pues lo tengo que almacenar. Y algunos productos pueden, digamos, volverse obsoletos si los estoy almacenando por mucho tiempo. Sin embargo, recordemos que esto viene de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, tenían, digamos que algunas carencias, entonces para poder aprovechar el tiempo y el espacio y los recursos, pues tuvieron que adecuarse a esta filosofía pool.
Entonces, lo enfocamos al desarrollo de software y es que el diseñador técnico termina su tarea y marca el producto para revisión. La marca de revisión indica que debe comenzar la etapa de codificación. El codificador termina su tarea y marca el producto para revisión. La marca de revisión indica que debe comenzar la etapa de pruebas y el responsable de las pruebas de producto termina su tarea y lo marca como listo para revisión y finalmente lleva una revisión final del producto. Cuando hacemos esto, nos vamos brincando de persona en persona, solamente una parte, digamos, del producto final, ¿no? Entonces, pues aquí podemos perfectamente dividir la gestión del desarrollo en distintas personas que se dedican únicamente a una cosa en particular, que esa es la parte que nos interesa a nosotros, ¿no? Como manejadores o como líderes de proyecto, definir quién es el responsable de cada parte y que justo cuando está terminando su etapa, se la pueda pasar al siguiente. Y finalmente, recordemos que estamos hablando de los 5 puntos del ciclo Lean, digamos, tenemos continuar mejorando, ¿no? Les decía que es una cuestión cíclica, por lo tanto, después de identificar el valor, de crear tu mapa de flujo o sea, hacer tu mapa de flujos y luego crear el flujo y finalmente hacer el sistema pool, vas a regresar otra vez a volver a analizar todo para estar constantemente quitándole esa grasa al producto, ¿no? Entonces, pues básicamente tenemos aquí una palabra que se llama Kaizen. Kaizen es una palabra japonesa que se puede decir como buen cambio, una cosa así, ¿no? Es un significado muy propio de ellos, pero lo que quieren es precisamente que vuelvas a reprocesar todo mejorándolo, ¿no? Entonces, hablando de gestión de proyectos de TI, vamos a aplicar el método Lean en la creación de una app. Y para ello tenemos que pensar en otro concepto, que es el MVP, el Minimum Viable Product. Eh, Vamos a invertir una cantidad mínima de tiempo y dinero en un producto viable, pero con los requisitos mínimos, que sea funcional, pero que no esté totalmente terminado. Esto nos permite ir mejorando la propuesta porque se la damos a un grupo específico de personas que la van a utilizar, que nos van a retroalimentar y nos van a decir en dónde podemos implementar mejores soluciones. Este MVP es un producto que funciona, pero que no tiene toda la tecnología que vamos a implementar, digamos. No es un producto final. Posee todas las características básicas, es funcional, atiende los requisitos mínimos establecidos por el área requiriente. En el escenario de las startups, esta estrategia permite a las empresas lanzar sus productos con el mínimo esfuerzo y desarrollo para probar hipótesis y evaluar el mercado y la viabilidad de lanzamiento para un determinado público mayor. Son 3 principales características que se deben cumplir para desarrollar un producto mínimo viable. Posee el valor para ser utilizado de forma inmediata por las personas. Logra atraer usuarios aún en su fase inicial y permite al desarrollador analizar los feedbacks que ayuden en la realización del producto final. Contiene las funciones básicas de la idea del producto. Un producto mínimo viable debe contener la esencia de la idea del aplicativo que se quiere desarrollar. Si el MVP es demasiado escaso, el desarrollador no podrá recibir un feedback confiable de sus usuarios. El espacio para la iteración. Idealmente, un MVP debe servir como un punto de partida sólido para el desarrollo futuro, permitiendo empezar con las funciones principales y agregar nuevas o mejorar los fallos para crear un producto realmente útil y demandado por los usuarios. Bajo costo. El mejor MVP también es aquel que es económico y requiere la menor cantidad de esfuerzo para fabricarlo, lo que es especialmente importante para los negocios emergentes, que por lo general no cuentan con un gran capital para invertir. El diseño. Al momento de diseñar un MVP, se debe priorizar que tenga un diseño adecuado y acorde con sus funciones, con el fin de ofrecer una excelente experiencia de usuario, que sea valioso. Debe ofrecer a los primeros usuarios una idea de valor que proporcionará el producto final, por lo que es fundamental considerar el público objetivo del MVP y los puntos débiles que debe abordar. Ahora, ya una vez considerando que tenemos una metodología Lean que primero nos define un valor, luego nos dice un flujo y finalmente llegamos a una parte de pool y sabiendo que el pool es que cada parte o cada interesado o más bien cada participante del proceso de desarrollo tiene un tiempo establecido digamos, para entregar su parte, vamos a intentar ajustar esta metodología en la creación de una app. Entonces definimos la propuesta de valor.
La propuesta de valor está relacionada con el aplicativo, más precisamente en su capacidad de atraer la atención de los usuarios finales. Es importante pensar en un MVP que sea útil, atractivo y al mismo tiempo viable para que pueda ser aprovechado por el área requiriente, por tu cliente o por la persona que te lo va a comprar finalmente. Establecer plazos. Una de las principales características de un MVP es que tarda menos tiempo para ser creado, lo más rápido posible, con el menor costo posible, pero que funcione. Entonces se tiene que generar un calendario, un Gantt o cualquier cronograma que nos especifique qué va a hacer cada uno de los participantes en el desarrollo de este MVP. Se definen las funciones básicas. Estamos aquí en la parte de crear el flujo de valor, ¿vale? Entonces, ya tenemos una idea para un MVP. Tenemos que ver cuál es el valor que tiene y entonces generar por lo menos las funciones básicas que le va a entregar al usuario para que éste se interese ahora sí que en comprarlo, ¿no? O en usarlo. Tenemos un punto adicional que, como les decía, en algunas organizaciones a lo mejor ya está solventado, pero si ustedes son empresarios que están empezando con una idea, pues tienen que tener un presupuesto destinado al desarrollo de esta primera aplicación o esta primera app. Por lo tanto, no van a invertir, digamos, el 100% del presupuesto, van a invertir lo menos posible para desarrollar su MVP. Pero hay un punto que es muy importante, que es crear un canal específico de atención al cliente. Recordemos que el objetivo del MVP es que la persona que lo está utilizando me dé un feedback, me diga cómo está funcionando, si cumple con todas las expectativas, si las funciones son adecuadas, pues yo necesito poder capturar o poder recobrar esa información y volver a aplicarla otra vez en el desarrollo. Así que tenemos después de este canal específico de atención al cliente, tenemos una prueba de la respuesta del mercado, es decir, sobre mis usuarios que ya lo están utilizando, si hay otros interesados en utilizarlo, y finalmente analizar estos datos. Para eso, pues podemos utilizar cualquier tipo de gráfica, que también más adelante vamos a hablar acerca de cómo se analizan los datos. Ahora, utilizando la metodología Lean, se diseñó un lienzo o una hoja para que de manera visual podamos ver estos puntos. Se llama Business Model Canvas. Es una plantilla creada por Osterwalder y Pignor para desarrollar el análisis estratégico de una empresa basada en el método Lean. Pero como Lean es una metodología para mejorar procesos, nos pide que el negocio ya exista. Bueno, como pueden ver aquí son 9 puntos, ¿no? Las alianzas claves que tiene tu negocio, las actividades clave y los recursos clave, por la parte, digamos, interna de la empresa o del negocio, una propuesta de valor que es el producto y del otro lado tenemos la relación con los clientes, los canales y el segmento de mercado. Y del lado inferior tenemos por un lado los costos y por el otro lado los ingresos. Sin embargo, cuando no contamos con un proceso y vamos a arrancar, entonces tenemos que utilizar este otro lienzo. Este es el lienzo Lean Canvas. Este es para procesos emergentes. El anterior era para procesos que ya existen. Este está basado en el modelo anterior, sí, pero este fue diseñado pues, específicamente para comenzar o digamos, para emprendedores que quieren comenzar a hacer un negocio, no para negocios que ya están funcionando. Entonces intercambiamos aquí, digamos, la parte de la empresa la intercambiamos por un problema que se va a solucionar y las métricas que van a medir si está funcionando o no. Al centro tenemos otra vez la propuesta de valor. Por el lado derecho tenemos otra vez los clientes, pero esta vez tenemos una ventaja que destaca a este producto. Y en la parte de abajo queda igual. Por un lado tenemos los costos y por el otro lado tenemos los ingresos. Que en el caso digamos que de los MVP, el ingreso casi siempre es mínimo porque pues se lo das para que lo pruebe y que te haga el feedback. Pero si ya estás vendiendo el producto, también puede incluirse ahí. Entonces, la diferencia entre el modelo anterior, el business, a ver, me regreso aquí, el business model, es que aquí nos piden unas alianzas clave con los otros, digamos, con nuestros pues, asociados o canales que ya tenemos funcionando, y aquí vemos un problema que se va a solucionar, ¿vale? Bueno, para este caso en particular, para este Lean Canvas o este lienzo, tenemos una parte clara del segmento de los clientes. Aquí les decía hace un rato, ¿no? Es importante determinar para quién va a ser este producto.
tenemos un término adicional que es el early adopter, o sea, la persona que lo va a necesitar en un principio, o sea, quien le vas a solucionar este problema. Entonces, pues aquí tenemos cuatro cosas: el segmento de clientes, el problema, la proposición de valor única y la solución. La propuesta de valor es específica, es qué necesita mi cliente. Digamos, en el caso de una app, estamos identificando qué es lo que se requiere, quiénes son los que lo comprarían al principio, quiénes son los primeros que lo podrían probar, qué es lo que les va a solucionar, o sea, cómo les va a mejorar la vida a estas personas. Y estos cuatro se tienen que, pues, básicamente impactar acá, ¿no? En el lienzo. De manera visual, pues los vamos a poder ir, pues, midiendo incluso porque tenemos una métrica, ¿no? Y por el otro lado tenemos lo que son los canales de distribución, el flujo de ingresos, la estructura de costo y, como les decía, la métrica clave. Ahora, en el punto de ventaja especial, es qué tienes tú que sea muy difícil de copiar para tu competidor y es esto que te va a destacar. ¿Por qué esta empresa va a tener éxito? ¿Por qué el cliente te va a comprar este producto? Además de la propuesta de valor de esta solución, esto que es lo único que tú puedes hacer que nadie más le va a ofrecer, ¿vale? Entonces tenemos unas herramientas para la gestión del proyecto desde la metodología Lean. Ya vimos cómo es los principios, ¿no? Estos cinco principios, ya vimos que hay unos desperdicios. Si me apoyan con sus micros, por favor. A ver, no sé quién lo abrió, pero a menos que quieran participar. Bueno, les decía, hay unas herramientas para poder aplicar esta metodología. Las principales serían el ciclo Deming, el Six Sigma y el Kanban. Todos estos siguen un enfoque disciplinado para la gestión de proyectos, optimización del estrés de flujo de valor y asignación de flujo de valor en su estado actual. Después de identificar ineficiencias y desperdicios y realizar modificaciones, una asignación del estado futuro del flujo de valor establece el flujo de valor optimizado y rediseñado con un flujo mejorado. El estado futuro puede considerarse una etapa intermedia entre el flujo de valor tal como existe actualmente y un flujo de valor hipotético e ideal. Como tal, la asignación de flujos de valor es un proceso continuo y las nuevas medidas para mejorar el flujo de valor se diseñan implementando con regularidad. A un nivel más granular, cada uno de los procesos que constituyen el flujo de valor se compone de una secuencia de pasos. Se utilizan métricas para evaluar el rendimiento de estas secuencias. La aplicación de principios de gestión Lean dentro de los procesos de flujo de valor puede mejorar el rendimiento de estas métricas a escalas microscópicas y reducir el desperdicio a gran escala. Recordando que es un método iterativo, es decir, es un ciclo que se está repitiendo constantemente, hay que determinar también un valor de una métrica que es qué tanto se está avanzando. Si el avance es muy poco entre cada iteración, pues ya no tiene caso repetirlo. Sin embargo, es necesario seguirlo evaluando. Vamos a hablar entonces primero del ciclo Deming, PHBA. Bueno, aquí este está basado en la persona que lo desarrolla. Eh, También lo conocen como resolución de problemas de A3 porque se hacían hojas de tamaño A3. Su método, también conocido como ciclo planificar, hacer, verificar, actuar o PHBA, también lo podemos ver como PDCA en inglés o PDSA, es la corrección de otro método anterior de tres pasos para la resolución de problemas creado en la década de los 1920, por ahí por el doctor Walter Sheward. El ciclo PHBA cuenta con cuatro pasos: planning, doing, checking y acting. Aunque también podemos ver el checking como studying, o sea, es planificar, hacer, verificar y actuar. Planificar es investigar el flujo de trabajo, identificar los problemas que haya que resolver, estos desperdicios que encontramos en el paso 2 del método Lean. Doing busca las soluciones posibles al problema mediante el análisis de datos o la colaboración con otros miembros del equipo. Aquí es importante que vayamos al método Six Sigma. Ahorita vamos a ver qué es. Checking, supervisar que las soluciones sean efectivas y mejorar el plan en caso de que sea necesario. Y acting, implementar soluciones revisadas y evaluar lo que has aprendido. Recuerden que aquí estamos mejorando nuestro proceso. O sea, yo ya planifiqué, ya comencé a darle valor a mi producto, ya comencé a ejecutar, pero tengo que estar, digamos, reevaluando otra vez el proceso con estos ciclos. La metodología, perdón, la metodología del ciclo Deming está orientada a abordar los problemas relacionados con los procesos con una única causa subyacente, o al menos una principal. Esta causa se denomina causa raíz, y el equipo encargado de mejorar el proceso diseñará una o más soluciones posibles para abordar esta causa raíz.
Entonces, pues tenemos algunos formatos que también voy a poner a disposición de las personas que los quieran, en donde se pueden ir, digamos, etiquetando cuáles son esas causas raíz. Más adelante vamos a ver que el método Sigma utiliza esta causa como una función, graficando estas causas y pudiendo encontrar soluciones de manera matemática. Entonces, bueno, este formato básicamente se llena con lo que hemos podido identificar y con eso después vamos a generar esa solución. Vamos ahora sí a la gestión de proyectos a través del Lean Six Sigma. Esta metodología de mejora de procesos se centra en eliminar los defectos y minimizar la variación en el resultado del proceso. Está fuertemente basado en datos. El nombre Six Sigma es una referencia estadística de que 6 desviaciones estándar, que es la palabra, digamos, la letra sigma en matemáticas o en estadística, es la desviación estándar. ¿Qué tan lejos te encuentras del centro de la gráfica, ¿vale? En la capacitación específica de White Belt se nos pregunta esto. Perdón, en la certificación. El nombre de Six Sigma es una referencia estadística de que 6 desviaciones estándar caen entre la media del proceso y el límite de especificación más cercano, lo que da como resultado una tasa de error de 3.4 defectos por millón de productos o resultados del proceso. Como tal, el objetivo principal de Six Sigma es optimizar la consistencia y precisión de un proceso, logrando una eficiencia del 99.999%. Six Sigma fue desarrollado por ingenieros de Motorola a mediados de la década de los 80 y luego Motorola registró el nombre. La técnica se convirtió en la piedra angular del enfoque del director ejecutivo de General Electric, Jack Welch, en la década de los 90. Precisamente por eso nosotros nos interesa pues aprovechar todo esto que ya las empresas o las fábricas dominan para aprovecharlo en proyectos de tecnologías de la información. Ahora, esta metodología persigue la mejora de procesos a través de proyectos de mejora de Six Sigma, que adoptan una de las submetodologías de MAIC o de MEDI. Vamos a ver cuáles son estas de MAIC y de MEDI. Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. En la I es Improvement. Entonces, digamos que aquí tenemos que definir primero un alcance del problema que se va a examinar, establecer los requisitos del cliente y establecer objetivos para el proyecto. Una medición que es una evaluación del estado actual del proceso mediante la recopilación de datos. Muy importante hablar de datos otra vez. Análisis es el proceso de examen de los datos recopilados para identificar la causa raíz, en donde también vamos a utilizar algunas técnicas de análisis de esta información. La mejora implica el uso de técnicas de mejora del proceso para optimizar el proceso, lo que lo traslada a su futuro estado. Por último, el control implica supervisar el proceso nuevo y futuro para garantizar la calidad de la producción. Recordando que como son métodos iterativos, hablamos de procesos KN, ¿no? K subíndice N. Nos encontramos actualmente en el K0 y el estado futuro sería el K1. Entonces casi siempre hablamos de subíndice, ¿no? Estamos en el proceso K sub 1, K sub 2, K sub 3 y sabemos que hay un estado previo, K, vamos a llamarle I, KI menos 1 y un proceso futuro KI más 1. Entonces cuando vean estos términos, recuerden que estamos hablando del estado futuro o el estado pasado y el estado actual, ¿vale? Y la otra definición de DMEDI es definir, medir, explorar, desarrollar e implementar. Aquí podemos ver que también está en inglés, es Define, Measure, Explore, Develop Implement. En este caso, la fase de definición es similar a la de Mike, definir el proceso a diseñar y los objetivos del nuevo proceso, la medición es la identificación de los clientes y sus requisitos, la exploración que es el proceso de examen de diseños de procesos alternativos para evaluar cuáles serán los que mejor se adopten a los requisitos del cliente. El desarrollo es la producción real del diseño que se considera óptima para satisfacer los requisitos del consumidor. Y por último, la implementación, que es realizar pruebas piloto del nuevo proceso para garantizar que su producción cumpla con los requisitos de los clientes, que es similar a encontrar nuestro early adopter, hacer esta implementación y recibir el feedback. La decisión de usar de MAIC o de MEDI depende realmente de evaluar el estado de un proceso, si existe en absoluto. El pensamiento convencional dice que de MAIC se utiliza para mejorar un proceso existente y de MEDI para establecer un proceso nuevo. Sin embargo, en algunos casos, un proceso existente puede estar lleno de problemas y causas raíz que es más difícil diseñar un proceso nuevo que intentar mejorar el existente. Si este es el caso, el de MEDI puede ser una mejor opción que de MAIC. Lean Six Sigma es una metodología de mejora de procesos que se une a los principios de reducción de residuos de Lean con los esfuerzos de mejora de la calidad Six Sigma.
El profesional de la gestión del rendimiento, Aaron Haran, explica que puede clasificarse a los proyectos Lean Six Sigma en tres categorías generales. Los proyectos de mejora de la calidad dependen principalmente de los métodos Six Sigma para mejorar la calidad de los procesos. Los proyectos que mejoran los ingresos dependen igualmente de Six Sigma y Lean para mejorar la calidad, reducir el desperdicio, aumentando así la velocidad y por lo tanto aumentar los ingresos de la empresa. Y los proyectos de ahorro de costos que dependen principalmente de los principios Lean para reducir el desperdicio de un proyecto, lo que lo hace más rápido, eficiente y por lo tanto más barato. Entonces vamos a hablar de estos métodos de análisis para usar con Lean Six Sigma. Tenemos el mapa de flujo de valor, que ya hablamos anteriormente de qué es. Vamos a ver en una práctica cómo se puede hacer este mapa de flujo de valor. Las encuestas de opinión para clientes, que básicamente es eso, es un formulario que te van llenando para irte dando la retroalimentación. Un diagrama de Gantt, que son gráficos de barras muy útiles para visualizar los hitos del proyecto, como cronogramas. El análisis de causa raíz, RCA, es para descubrir las causas de origen de los problemas y hallar las soluciones. Y el gráfico Kanban, que son básicamente las notitas sobre tareas que de manera muy visual nos dicen en qué parte estamos, ¿no? Entonces, este Kanban es otro método Lean que se originó en Toyota. Esta metodología se centra en eliminar los backlogs del trabajo en curso y mantener el trabajo fluyendo sin problemas. En una fábrica ideal el trabajo avanza a un ritmo constante, a veces denominado flujo continuo, y nunca se vería objeto de cuellos de botella. Sin embargo, en realidad algunos procesos son más lentos que otros, y si estos procesos son de comercialización de procesos más rápidos, causan backlogs. Los backlogs ocupan espacio y su almacenamiento cuesta dinero y pueden ocultar problemas como defectos de calidad. Toyota solucionó este problema mediante la implementación de un sistema de señales visuales, tarjetitas. La tarjeta es un Kanban en japonés. Entonces, indicaban cuando estaba disponible un proceso para asumir nuevos trabajos. Como tal, el ritmo de trabajo se establece por el eslabón más lento de la cadena de producción que tiraría de la producción utilizando señales de tarjeta para indicar cuando estaba disponible para proceder al trabajo. Literalmente son tarjetas que yo pongo sobre mi escritorio para indicar que ya estoy listo para recibir procesos. Y si estoy saturado, pongo otro tipo de Kanban para decir que ya no me pueden traer más procesos. Cuando me libero, cuando los termino, voy poniendo estos indicadores visuales. Entonces es un tablero dividido en secciones con una serie de tarjetas móviles. Cada sección representa un proceso en particular y las tarjetas individuales representan los elementos de trabajo que se mueven a través de estos procesos. Las señales visuales facilitan la detección de ineficiencias y backlogs, por lo que Kanban puede ser una excelente manera de identificar los procesos de mejora. Dado lo fácil y efectivo que es usar Kanban, es ampliamente adoptado por organizaciones y equipos de todos los tamaños que ejecutan líneas de producción de varios procesos. Recordando que en nuestro caso en particular son estas etiquetas en donde ponemos el estado del proceso o del proyecto digamos, para verificar, para validar, para implementar, etcétera, ¿no? Es ideal para el trabajo de conocimientos como la publicación de contenidos, que implica varios procesos: redacción, edición, corrección y composición, tipografía e impresión. Al usar tarjetas para simbolizar piezas individuales de contenido, puede realizar un seguimiento del progreso a través de la cadena editorial y de diseño, y asignar recursos humanos cuando se desarrollen backlogs. Se demuestran las tarjetas en un tablero Kanban. Tradicionalmente esto era un tablero de boletines físico, pero hoy día suelen crearse en línea, que básicamente es esto, ¿vale? Este es un Kanban. Puedes visualizar el trabajo, limitar el trabajo en curso, y los equipos sacan trabajo cuando han completado las tareas existentes, sin sprints, intervalos de trabajo basados en tiempo. Puedo poner estas tarjetitas de lo que está en pendiente, de lo que está en progreso y de lo que ya está listo. Visualmente podemos saber que todo aquello que ya está listo y que tiene un proceso, digamos, continuo o algo que depende de esto, pues ya está listo para ejecutarse, ¿no? Entonces, en total tenemos bastantes herramientas para gerentes de proyectos Lean, que pues algunas son visuales y otras son un poco más, digamos, más matemáticas, más estadísticas, ¿no? La asignación del flujo de valor, que pues ya se ha comentado que es un mapa de flujo de valor que más adelante vamos a ver en la práctica. Eh, Unas celdas de trabajo que son pues parecidas a, bueno, dice que la fabricación, una celda de trabajo es una disposición estratégica de recursos diseñada para mejorar el flujo de un proceso y disminuir el desperdicio. Puede crear acuerdos de celdas de trabajo utilizando equipos físicos o recursos humanos y a menudo una combinación de ambos. Un equipo interdisciplinario es un ejemplo de una celda de trabajo basada principalmente en recursos humanos, mientras que la fabricación de espacios de trabajo es un ejemplo de celdas de trabajo centradas en el equipo físico. Hace rato hablábamos de en los proyectos de gestión de tecnologías de desarrollo principalmente,
Tenemos a una persona que hace el análisis de la información, otro que diseña digamos, la experiencia del usuario, otro que codifica estos formularios, uno más que hace el análisis con respecto al cliente y son estas celdas de trabajo a las que nos referimos. Eh, tenemos, tenemos también el flujo de una pieza que pues es la práctica de mover elementos de trabajo a través de una celda de trabajo de una pieza a la vez en lugar de por lotes, lo cual pues es eficiente en algunos tipos de proyectos. El Kaizen, hace rato mencioné esto, ¿no? Como un buen cambio. Kaizen es un enfoque de trabajo que pone énfasis en las mejoras incrementales en los procesos y flujos de trabajo. Los objetivos finales de Kaizen son mejorar la eficiencia y la calidad. El concepto alienta a una organización a acoger mejoras pequeñas y fáciles de implementar que en conjunto aportan grandes beneficios a largo plazo. Una forma popular de implementar Kaizen es comenzar con un evento Kaizen, un proyecto a corto plazo alrededor de una semana, con un único objetivo específico de mejora. Un plan común para evento Kaizen, también a veces llamado Kaizen Blitz, asigna una función para cada día, como la documentación de estado actual, la evaluación del estado actual, la caracterización del estado futuro, la implementación del estado futuro y la puesta en práctica del estado futuro. Y básicamente son pequeños cambiecitos que al final nos van haciendo un gran cambio. 5S, bueno, hablábamos hace rato de que había pues algunas, digamos, términos japoneses que se van implementando o sea, se quedan pues con la palabra en japonés. Entonces aquí tenemos otro de esos conceptos, ¿no? Entonces, aquí tenemos clasificar, ordenar, reducir, estandarizar y sostener. Obviamente no empiezan con ese, pero pues en japonés sí, ¿no? Entonces se utilizan comúnmente el Lean Six Sigma como una metodología para organizar los lugares de trabajo y utilizar señales visuales para lograr resultados más consistentes. Entonces aquí les hablaba de que yo tengo una fábrica, tengo líneas de almacenamiento, tengo de producción, tengo de distintos elementos dentro de mi fábrica, pues una de las cosas que debo hacer es reorganizarlas o clasificarlas como para que mi producto salga más rápido, ¿no? Entonces, este también comenzó en fábricas, pero actualmente ya se está hablando de que esta metodología también se implementa en otro tipo de gestiones de proyectos. Pokayoke. Este es un mecanismo para la prueba de errores. Un Pokayoke es como hacer que tus piezas, digamos, solo se conecten de una forma. Si hablamos, por ejemplo, de las clavijas de corriente de cualquier aparato, van a ver que algunas tienen tierra y tienen una patita redonda y dos planas, digamos. No hay una forma en la que yo me pueda equivocar y no la puedo poner de otra forma más que como va. Incluso hay clavijas que tienen solamente dos patitas y una es más ancha que la otra. Eso no la puedo poner al revés. En el caso de USB, USB tiene una forma tal que yo no lo puedo conectar al revés por más que intente. Esos son pocayokes, ¿vale? Y Gemba Walk, que es una aplicación del principio de observar el trabajo a medida que se produce y dónde se produce. Es un complemento del proceso Kaizen y que se basa en la idea de que los procesos de trabajo se observan mejor y por lo tanto se mejoran en tiempo real y en el entorno de trabajo real. Gemba a veces descrita como gestión al caminar, es más que un gerente que se pasea por la oficina y supervisa el trabajo. En Lean, el propósito de Gemba es observar, involucrar y mejorar y debe ocurrir donde se produce la actividad más crítica. La línea de producción en fabricación, el aula en la educación, en el caso de la codificación, que es lo que nos ocupa, pues donde está realmente tu desarrollador. Sus interacciones están diseñadas para involucrar a las personas y los procesos en Kaizen o mejoras continuas e incrementales. Y el Obeya Room o sala de guerra, cuarto de guerra, un gran espacio físico que se utiliza durante el desarrollo de un producto o proceso nuevo para facilitar el pensamiento y la comunicación interdepartamental. Señales visuales, que es lo que hablábamos en Kanban. Poner estos indicadores visuales para saber en dónde va el proceso y que ya podemos llevar parte del proceso a la siguiente área de fabricación y documentar las métricas y el progreso. También, bueno, más adelante vamos a ver técnicas de análisis de información que Lean Six Sigma, eh, como les decía hace rato, ¿no? Se basa en esta gráfica de campana para encontrar, digamos, dónde está la media aritmética de un proceso y cada desviación estándar nos va acercando poco a poco a la eficiencia. Perdón, me pasé por uno.
Ahora, ¿cómo se relaciona Lean con los métodos Agile? Les decía hace rato que Agile es una metodología para desarrollo específico de software. En el desarrollo de software existe una tendencia a confundir los principios del pensamiento Lean con las metodologías del manifiesto Agile, que más adelante vamos a ver. Las metodologías Agile o Agile, como le quieran pronunciar, son un conjunto de enfoques de desarrollo iterativos diseñados específicamente para satisfacer los requisitos de los clientes en constante cambio en los proyectos de desarrollo de software. La característica de firma de un proyecto Agile es su alcance flexible, lo que significa que las metodologías Agile están diseñadas para aceptar e implementar fácilmente los cambios en los requisitos. El desarrollo de software con esta metodología consta de una serie de iteraciones y los equipos de desarrollo de software se enfocan en mejoras incrementales en cada iteración. Hay algunas similitudes entre la gestión de proyectos Agile y Lean. Ambos priorizan la satisfacción del cliente. Agile a través de extensos comentarios e iteraciones de clientes y Lean al identificar el valor a través de los ojos del cliente. Ambos también se centran en la mejora incremental en lugar de grandes correcciones únicas, porque son procesos cíclicos, ¿vale? Y finalmente que la gestión de proyectos de línea Agile son similares en otros aspectos, como adoptar una cultura de participación de los empleados sin culpas que garantice la aceptación de la filosofía Lean y contribuya a la eficiencia de las metodologías Agile. El rol de un facilitador o líder de proyecto sólido para garantizar que el proyecto se mantenga encaminado y aplica de manera eficaz los principios de Lean o Agile. Eliminación de residuos o trabajo redundante y la sustitución o el rediseño de procesos ineficientes. La práctica de canalizar los proyectos para garantizar la entrega continua de proyectos. Sin embargo, en otras formas fundamentales, Lean es muy diferente de Agile. Lean es una filosofía de negocios extensa y de gran alcance que está diseñada para mejorar la eficiencia de los procesos y al mismo tiempo eliminar el desperdicio. Se traducen mejoras en los procesos que duran largos periodos y que beneficiarán a futuros proyectos. Por el contrario, Agile es simplemente un método para garantizar que los requisitos de un cliente para un proyecto discreto se cumplen de manera rápida y eficiente. Los principios Lean funcionan mejor cuando se aplican en toda una organización, fomentando la eficiencia general y mejorando todos los sistemas de procesos. En cambio, la metodología Agile se aborda la toma de decisiones rápidas y buenas dentro de los proyectos de desarrollo y no se aplica fuera del trabajo del proyecto. Ahora, para continuar con esta capacitación, el siguiente paso va a ser implementar de manera práctica lo que al día de hoy vimos en teoría. O sea, es decir, la siguiente clase vamos a llenar los canvas del modelo Lean, vamos a hacer este flujo de valor y pues vamos a identificar estas funciones del MVP. El tercer paso, digamos, sería, pues los que quieran, revisar el material de capacitación, que lo vamos a hacer también en una, digamos, capacitación orientada por mí. Y finalmente, pues participar en la certificación inicial gratuita a través de la página de CertiProf para obtener certificado White Belt. Eh, en el material de capacitación van a ver básicamente lo que yo di ahorita como historia, como una sola hoja. Es decir, ahí solamente tocan un punto o dos y todo lo demás es como recordar cuáles son los puntos de Lean Six Sigma, porque este es muy particular. Este es solamente para Six Sigma. Hay otros certificados y diplomados para Lean o para Business Model Canvas y para Kanban, ¿vale? O sea, son tres certificados diferentes que pues más adelante vamos a poder ver para que también lo puedan optar por ellos. Hasta aquí sería esta primera etapa de esta capacitación. Agradezco su atención y su tiempo.